Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Saludamos a todos los hermanos que se disponen a escuchar esta enseñanza con nosotros en directo, como a todos los que nos van a escuchar a través de la semana y el resto del año. Es nuestro deseo, como siempre, que todas las cosas en su vida estén funcionando bien, que su salud esté prosperando y que usted esté consciente de que Dios es grande y poderoso. ¿Estás dispuesto a sufrir por Cristo? Les pregunto hoy, ¿estás dispuesto a sufrir por Cristo? La Biblia dice en Filipenses 1, 21 al 24, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir a estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Este pasaje bíblico es parte de la carta que escribió el apóstol Pablo a los cristianos de Filipos mientras estaba preso en la cárcel romana. Pablo se debate entre su deseo de morir, lo cual él considera ganancia, y la responsabilidad de vivir en este mundo de aflicciones con el fin de servir al Señor. Por un lado, sentía el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual él asegura es muchísimo mejor. Y por otro lado, él reconocía la necesidad de predicar la luz redentora del Evangelio a un mundo profundamente sumido en las tinieblas del pecado, lo que resulta en apenas sufrimientos como lo que él estaba pasando en esos momentos. Según datos publicados, los cristianos son perseguidos en por unos 60 países alrededor del mundo, especialmente en África y en Asia. Y en este informe se aportan datos concretos de persecuciones, quemas de iglesias, cierre de escuelas cristianas, encarcelamiento e incluso asesinato de misioneros. La mayoría de estos incidentes se llevan a cabo en países islámicos, principalmente Nigeria, Irán, Arabia Saudita, Yemen e Indonesia. En los últimos 2 o 3 años, el mundo ha sido testigo de las horribles torturas y decapitaciones de cristianos por extremistas islámicos en el Oriente Medio. También en China, miles de misioneros han sido encarcelados y los que aún se encuentran activos en sus ministerios tienen que congregarse clandestinamente. Qué pesar, eso ante el constante acoso de las autoridades. En la India, los extremistas hindúes queman iglesias y apedrean a los que manifiestan de su fe cristiana. En Pakistán se hace cada vez mayor la violencia de los musulmanes radicales contra los creyentes cristianos. Un grupo de líderes cristianos norteamericanos, en una visita que hicieron a uno de esos países en que abundan las persecuciones, se reunieron secretamente con algunos misioneros cristianos con el fin de mostrarles su apoyo e inquirir acerca de la manera en que podrían ayudarlos en su heroica misión. Al terminar la reunión, los misioneros le dijeron, ponga atención, gracias por interesarse en nosotros, pero no se preocupen, hemos aprendido que no es suficiente que prediquemos el Evangelio o que vivamos para él. Es necesario que suframos por el Evangelio. Qué bien, ¿verdad? Ciertamente, vivir para Cristo muchas veces tiene un precio muy alto, pero siempre habrá una recompensa. Nuestro Señor nos dio un precioso ejemplo en la cruz. Por eso, después de su resurrección, Dios le exaltó hasta lo sumo. Eso está en Filipenses 2:9. ¿Estás tú dispuesto a sufrir por Cristo o sientes temor ante el sufrimiento? Reflexiona en la enseñanza de hoy y pide al Señor que te dé la fortaleza, la fuerza y el valor para imitarle a Él en todo, incluyendo si fuera necesario el dolor y el sufrimiento que Él pasó durante parte de la salvación de su alma. Les quiero decir que los esperamos en el encuentro, que estamos muy contentos de saber que los vamos a poder atender y que van a poder tener ese cara a cara con Dios. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te ruego aumentes nuestra fe y nos des el valor que necesitamos para predicar el Evangelio, aunque tengamos que sufrir por tus causas, donde quiera y como quiera que sea necesario, Señor Jesús. Todo esto te lo pedimos en tu nombre. Amén, amén y amén. Como siempre, los dejo en compañía de nuestro amadísimo pastor John Hyde. Hola, muy buenas tardes, saludo cordial a todos, esperando en el Señor que, esa paz, ese bienestar que el Señor quiere para todos los
creen en Él, los que han creído a su palabra, estén gozando de su presencia permanente, fija, porque esa es la promesa de Dios. Es parte de lo que el Señor nos quiere transmitir, nos quiere enseñar, y es su palabra, que es verdad sobre todo lo que hay creado, que es lo más fijo que podemos tener nosotros. Por eso es importante entenderla, conocerla, y de ahí, pues, creer, si es que ese es el caso. En lo personal, pues, creer en la palabra de Dios es lo que me ha ayudado en la mayor parte de mi vida. Porque creer en la palabra de Dios, hermano, trae paz, trae paz. Todo esto es un ejercicio de la fe. Usted como ejercicio no puede pretender que simplemente con una charla, con una lectura, con una oración, pues ya su fe y su entendimiento esté desarrollado al punto de que usted ya aprendió a simplemente depender de Dios, a confiar en Dios. Tiene que conocerlo. Esto es un proceso gradual que va aumentando en la medida en que uno sencillamente pues se entregue a ese entendimiento y conocimiento de la palabra de Dios. Y eso es lo que hacemos nosotros a través de estas enseñanzas, de estas predicaciones, el hacerla un poco más fácil para entenderla. Entonces, creer a Dios es diferente a creer en Dios. Y cuando creemos a Dios, hay una paz que se otorga por esa fe, que es el conocimiento de Dios como Padre, ya no como un Dios allá que no se conoce, sino un Padre que enseña cómo es que Él quiere el cuidado de nosotros, cómo es que Él quiere que nosotros aprendamos a vivir confiados en Él, en su paternidad. Es lo que he venido tratando en estos últimos sábados, que es la libertad del Espíritu, la paternidad de Dios, la santidad que produce la comunión con la palabra de Dios. Todo esto que son características del nuevo nacimiento otorgado por Dios Todopoderoso a aquellos que deciden creer en lo que entienden sobre su obra redentora, que es completa en la cruz. No es una parte de esto que pasó en la cruz. Es todo el proceso. Y digo completa porque, como les estaba diciendo, no es solamente el padecimiento antes y durante la crucifixión, sino también la resurrección, que debería ser nuestro enfoque permanente una vez que conocemos la inmensidad del significado de la obra redentora, sus consecuencias para el que cree y la vida que sigue de ahí en adelante. Entonces, la enseñanza tiene que ser completa, no seccionada, no haciéndole énfasis a una cosa y a la otra, no, es enseñando todo, pero nuestro enfoque ya es a partir de que Jesús resucita, ya es el Cristo. Y entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Y qué trae para mí? ¿Por qué el Señor quiere que yo entienda esto? Hablábamos que hay un reposo, y con esto concluí el tema el sábado pasado, que no consiste en descansar en un día en específico por seguir una ley o por cualquier otra razón religiosa que se quiera imponer para obtener la salvación o agregarle a esa salvación, que es exclusivamente la fe derivada del entender lo que Jesús hizo por todos, por cada uno de nosotros, allá en la cruz, sin ningún distingo ni acepción. Ese reposo del que habla la Biblia es otorgado por la presencia divina de Dios en la vida de las personas, del creyente. Del creyente, sí, es la presencia de Dios, porque el Señor Jesucristo hizo una promesa. Recuerde que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres formas de expresión de Dios, de manifestación de Dios, pero es un Dios verdadero. Entonces, cuando el Señor Jesucristo, y fíjense el orden, Jesucristo ya resucitado, no el Señor Jesús, entonces Él hace la promesa a los discípulos y les dice que va a venir sobre el que cree el Espíritu de Dios, la promesa del otro consolador, es el Espíritu de Dios morando en la persona. No consiste en emociones, no consiste en sentimientos, no consiste sino en entender lo que Él dice y recibirlo
por fe, no por emoción, por sentimiento. Y esto se deriva de saber quién es Dios que se convierte en nuestro Padre Celestial, un Padre que lo sabe todo, un Padre que lo puede todo, que está en la presencia del creyente permanentemente y que cumple sus promesas. No es un Padre, perdón el movimiento, pero, yo soy mi propio técnico en comunicaciones. Eh, Decía que es un padre que está en la presencia del creyente permanentemente, sin ninguna restricción, que cumple sus promesas, que conoce perfectamente lo que necesitamos cada uno de nosotros por encima de lo que nosotros creemos necesitar. Él quiere lo mejor para nosotros. Eso es lo que está escrito, es lo que Él quiere que nosotros sepamos, quiere que lo creamos y lo recibamos y lo tengamos permanentemente allí. En la carta a los Hebreos dice, allá en Hebreos 4, 9 al 11, perdón, antes de seguir leyendo, le insisto, tome nota, vaya a su Biblia, saque un tiempo, es un tiempo para usted, no es un tiempo para Dios, es un tiempo para usted, en la presencia de Dios. Dios le va a transmitir cosas, lo va a ir formando. Y tome nota de estas citas que yo traigo y luego medite en ellas pidiéndole a Dios sabiduría y complemente. Hebreos 4, versículos 9 al 10 dice, por tanto, con esto terminé la charla pasada, queda un reposo para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no es, en el Nuevo Testamento, no es Israel. El pueblo de Dios es todos los que estamos creyendo en Él, tanto judíos como el resto, que somos llamados gentiles en la Biblia. De esto Él hace una gran nación, dice el Señor. Es la nueva Jerusalén. Entonces el pueblo de Dios es este. Porque el que ha entrado en su reposo, y mire los términos de tiempo gramatical, el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en el mismo ejemplo de desobediencia, refiriéndose al Viejo Testamento, al pueblo de Israel. Ahora, este reposo, en términos generales, significa la entrada del pueblo de Dios a su destino final junto a Cristo en el lugar que le tiene preparado a su pueblo. Sin embargo, es aplicable desde ya por varias razones, porque fíjense usted cómo está hablando la escritura, porque el que ha entrado en su reposo, entonces no es solamente para esperar a que lleguemos a ese sitio después de que dejemos esta vida, sino desde ya podemos entrar en ese reposo. Y por eso digo es aplicable, ¿no? Entre otras razones, existe el descanso que debería producir en el creyente este saberse amado y perdonado por el mismo Dios creador de todas las cosas, el que mandó a escribir. Pues cuando usted entiende que sus pecados, sus transgresiones han sido perdonadas, pasadas, presentes y futuras, no solo las de las pasadas, sino las que ni siquiera usted sabe que va a cometer, transgresiones, cosas que van contra usted mismo, pero que a Dios no les gustan porque usted es el objeto del amor de Dios. Es como si usted viera a su hijo maltratándose, pues a usted no le gusta lo que pasa con su hijo. Entonces, esas cosas han sido perdonadas ya en la cruz. A quien le cree a Dios lo que hizo por él en la cruz. Eso se llama la obra redentora, redención. Entonces, haberse perdonado y perdonado porque es amado, porque ha sido amado y sigue siendo amado, pues esto ya es una de las razones que nos debería dar descanso, reposo. Ese perdón, como lo he tratado de explicar casi que en todas las prédicas, no consiste en nuestras obras, sin importar lo buenas y lo grandiosas que sean. No consiste en el buen comportamiento de las personas, aunque el comportamiento de las personas, una vez empieza uno a entender, pues debería modificarse.
y tampoco en lo bondadoso o sabio que pueda tener una persona, o lo elocuente que puede ser en la exposición de la palabra, de la Biblia, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que pudiéramos nosotros decir, es que yo, es que yo, es que yo. Eso no tiene validez ante Dios. De hecho, hermano, lo invito a que lea y medite en la siguiente escritura, en primera carta a los Corintios, capítulo 13, pero específicamente lo invito a que lea y se concentre en estos tres primeros, del 1 al 3. Primera carta a los Corintios 13, del 1 al 3. Y mire tan interesante. Esto resume la sabiduría humana, las obras humanas, lo que el hombre cree que puede ser suficiente para ganarse el cielo. Si yo hablara en lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena o un címbalo que retiñe. Si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe de tal manera que removiera montañas y no tuviera amor, nada soy. Y aun si repartiera todas mis posesiones y entregara mi cuerpo para ser quemado y no tuviera amor, de nada me sirve. Ahora, la Biblia define, Dios es amor. Podemos decir, si no tengo a Dios, esto no sirve de nada. Y de ahí en adelante, si usted sigue leyendo, va a encontrar la definición de lo que es el amor puro y verdadero que se deriva de Dios, no de los hombres. Nuestro amor es condicionado, es no es recíproco, no es despojado. Entonces estos tres versículos en especial son como la clave para entender que el hombre, por mucho que se esmere en lograr el amor de Dios, no lo puede. Tiene que ser venir de Él, tiene que ser nacido de Él en nosotros. Solo por la gracia, por ese amor de Dios, dado a todo el que lo cree y lo recibe como su Señor, como su Salvador, ese es el amor perfecto, porque no es derivado, vuelvo y lo digo, de la sabiduría humana, sino del producto de Dios en nosotros. Se convierte en algo que a través del entendimiento, del conocimiento, de la verdad de Dios, pues nosotros vamos comprendiendo y vamos descontaminando, quitando aquellas cosas que afectan ese amor puro y verdadero de Dios. Entonces, como consecuencia, el creer de esta manera a Dios, otorga el nuevo nacimiento o la nueva identidad que Dios nos otorga como hijos de Él. No es algo que yo me gané, no es algo que yo merezco, es algo que Dios nos da por el simple hecho de creer y confiar en Él. Entonces yo le sugiero que busque, cuando usted lea estas palabras y si hay palabras que no entiende, pues busque un significado más amplio, busque sinónimos, antónimos, para que usted pueda ampliar el concepto de las palabras de estos términos que están dichos en, en cada porción de la escritura. Otra razón poderosa para descansar o entrar en el reposo de Dios es desarrollar la confianza absoluta y plena en las promesas de Dios. Por ejemplo, saber que no sufriré escasez porque Dios es mi proveedor. Esto es lo que Dios ha prometido. Entonces, lo que usted puede ver es escasez, pero ¿qué prometió Dios? Tal vez usted ahora mismo no esté viendo abundancia en su vida. Tal vez usted no tenga lo que usted quiere, pero recuerde que Dios sabe mejor que usted. Y lo invito a que piense en su situación en especial. Piense, ¿qué le está faltando a usted en lo esencial para su existencia en esta tierra? No es solo lo material, sino lo físico. Yo, por ejemplo, soy un testimonio del poder sanador de Dios en mi vida. Las personas que me conocen podrán mencionar cómo han sido mis retos de salud durante mucho tiempo, pero también cómo el Señor me ha sacado de tantos problemas de salud una y otra vez. Saber, entender, conocer la providencia de nuestro Padre Celestial debería otorgarnos la paz que Jesús dijo y describió a los discípulos como esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esto es entrar en el reposo de Dios. La paz que otorga esa paternidad de Dios
El conocer esa paternidad de Dios es un descanso que Jesús ha traído a los creyentes. Un descanso que consiste en saber que Dios está obrando todo el tiempo, supliendo todo el tiempo, aun cuando nosotros no lo vemos, aun cuando creemos que no lo está haciendo, aun cuando no nos satisface todo lo que le estamos pidiendo. Él sabe mejor. Entonces nosotros vamos creando la conciencia de su amor, de su favor, de su protección. Esa conciencia es en todo momento, en todo lugar, bajo cualquier circunstancia. No solamente cuando estamos en nuestros cultos, cuando sea que se realicen sábado, domingo, miércoles, lunes, etcétera. No es solamente cuando yo leo y medito en la palabra de Dios o cuando me postro a orar, es la conciencia de su presencia todo el tiempo lo que me produce a mi paz. ¿Por qué? Pues porque sé, primero, que estoy acompañado, segundo, que estoy acompañado por mi Padre, que es el Dios creador de todas las cosas, que todo lo sabe, que todo lo puede y que todo lo ve. Esa es mi compañía permanente. O sea que nunca estoy solo. No tendría por qué temer. Entonces, no consiste en lo que una persona puede hacer o tiene que hacer, que es algo que puede traer estrés, depresión, porque hay un sentido como de obligación y el resultado por lo general cuando nos empeñamos en que tenemos que hacer es malo. Solamente piense, cuando usted le imponen algo y le dicen que tiene que hacer esto, usted ya no está en las mejores condiciones. Por lo tanto, si usted tiene que hacer algo para agradar a Dios, usted ya, primero dice, no soy capaz, segundo dice, pero es que me toca, tercero dice, pero ¿por qué? Cuarto, etcétera, etcétera, y le sigue agregando, y usted no tiene que hacer nada, porque Dios no le pide sino que crea en Él. Esta conciencia se basa en entender, por ejemplo, lo que dice en la siguiente escritura, Hebreos capítulo 4, vamos a leer del 2 al 3. Porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos, pero no les aprovechó la palabra de la predicación por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. No es solamente escuchar palabras, sino creerla, acompañada de fe. Porque los que porque los que creímos estamos entrando en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Entonces, note la última parte donde es resaltado que sus obras ya estaban acabadas desde la fundación del mundo. Después de los 6 días de obras en la fundación de todo lo que vemos y no vemos, Dios, dice la escritura, reposó en el día séptimo. Ahora, esto no significa que Dios se sentó a descansar porque estaba agotado, porque Él no es materia, él es espíritu. Dios no está limitado a un cuerpo que se agota, que se agita, sino que reposó de sus obras en el sentido de que cesó de ellas para observar la belleza y perfección de lo que Él había creado. Lea, por ejemplo, para que podamos cerciorarnos de esta verdad, en Génesis capítulo 1:31. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Es como que él observó y miró todo lo que había dicho y había disfrutado de lo que había hecho. Y culmina diciendo en qué día lo hizo, cuándo culminó esto, y que fue la tarde y la mañana del día sexto. En Génesis capítulo 2, versículo 3 dice, y bendijo Dios al día séptimo, el día que reposó, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora bien, una vez el hombre perdió el dominio sobre todo lo que Dios le otorgó, permitiendo que el pecado entrara, dominara en su hábitat, Jesucristo vuelve a rescatar ese dominio y por eso entonces su exclamación allí en la cruz, en Juan capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús recibió el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esta palabra consumado, en el idioma original,
traduce llevado a fin completo y perfecto. Es decir, que su propósito de su venida al mundo fue perfecta y completamente llevado a cabo. Pagó por nuestros pecados, recobró la potestad sobre toda potestad, gobierno espiritual, principado, huésped espiritual, y le otorga al hombre, por la fe en él, porque han creído en él, el privilegio de ser otra vez la creación merecedora de ese amor especial de Dios, porque el mismo Dios, por medio de esa fe, lo justifica, lo santifica, lo redime. Y esto sin duda es de gran consuelo para las personas si es que realmente le creen a Dios. Entonces todo esto es producto del amor de Dios que nos aparta, que nos aparta para Él. Es decir, esa santificación, como lo he explicado, es que Él aparta para Él mismo a nosotros de el mundo de pecado, que es el significado de la santidad. Apartado para Dios por Él mismo, para Él mismo. Recuerde que no consiste en sus obras. Su comportamiento, que valga el paréntesis, no significa vivir la vida guiada por las emociones producto de la influencia de nuestro intelecto que ha ejercido el mundo, sino en una vida que comienza a ser transformada por la presencia del Espíritu Santo en la persona, cuando busca esa intimidad con la palabra de Dios. De hecho, lo opuesto a la santidad es lo común. Vamos a leer una escritura para entenderlo mejor. Cuando dice aquí en su palabra en primera carta de Pedro, capítulo 1, primera de Pedro 1, versículos 14 al 16. Y escuche bien, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ahora, aquí hay una cantidad de palabras que nosotros deberíamos observar. Por ejemplo, como esta palabra hijos obedientes. Hijos obedientes, ¿qué quiere decir? Aquel que hace caso a su padre. ¿Sí? Usted puede escoger hacer o no hacer caso. Y el hacer caso es obediencia. Es atender lo que él está diciendo, tenerlo en cuenta para hacer como él dice. Eso es obediencia. No se conformen a los deseos que antes tenían. ¿Por qué? Por causa de la ignorancia. ¿Cuál ignorancia? Pues del conocimiento de la palabra de Dios, que Dios dice la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad, hablando de verbo, palabra. Yo soy la verdad. Conocimiento de esa verdad es, el desconocimiento de esa verdad es ignorancia. Entonces, ¿qué pasa? Pues que las personas entonces viven conforme a sus deseos, que son impulsos afectados por lo que aprendemos del mundo. Y sigue diciendo, y sed vosotros santos, o sean ustedes apartados de lo común en toda vuestra manera de vivir, porque Él es santo. Ahora, hay una santidad otorgada por Dios. Dios nos otorga su santidad porque Él es santo. Entonces, somos santos porque Él es santo. Esa es su naturaleza. Y el hecho de que nos concede su espíritu significa esa santidad. No nuestra santidad, su santidad en nosotros. Y segundo, nuestra responsabilidad es aprender a través de la sabiduría que nos otorga por medio del conocimiento y entendimiento de su palabra, mantenernos en esa santidad, hacer caso. Entonces, si Dios me dice no se enojen antes, no sé qué, perdone a su enemigo, dé más para lo que, etcétera, comienzo yo a meter esto en la cabeza y comienzo a mantenerme en esa santidad. ¿Por qué? Pues porque estoy haciendo caso de su verdad, alejándome de lo que yo creía que era, diferenciando lo que no es digno de un hijo de Dios con lo que Él quiere para nuestro propio bienestar. Pues realmente yo ruego al Señor que nos permita entender
su palabra, pero que nos dé cada vez más convicción sobre su voluntad para que nosotros podamos experimentar esa paz verdadera que otorga esa paternidad en nuestras vidas. Le voy a pedir muy encarecidamente que lea y medite en la siguiente porción de la que hemos estado hablando, de ese reposo. Hebreos capítulo 4, igual leer del versículo 6 al 11 y pidiéndole a Dios sabiduría, léalo, medite. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y ya vimos cómo es entrar en ese reposo, es por medio de la fe en lo predicado, predicado de la palabra de Dios. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, pero mañana usted lo lee y va a seguir siendo hoy, o sea, está hablando en un tiempo presente indefinido, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Jesús les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en el mismo ejemplo de desobediencia. Sus obras son lo que usted se esfuerza por hacer para tener paz. Entonces descanse de esas obras. Entre en el reposo de Dios. ¿Cómo entrar en el reposo de Dios? Ya lo expliqué por medio de la fe en Jesucristo. Conociendo su voluntad, viviendo como Él dice y haciendo de esto su principio de vida todo el tiempo. Todo el tiempo. Por ejemplo, usted está enfermo. Es evidente, está enfermo. Ahí están las pruebas. El médico se lo dijo. Están los exámenes. ¿Cómo usted entra en ese reposo? Señor, tú estás por encima de todo dictamen de la tierra. Yo estoy en tu sanidad, tú me has sanado, porque tú moriste por mí en la cruz y fuiste herido para mi sanidad. Por su llaga yo fui sano, dice la escritura, Isaías capítulo 53. O usted está en escasez económica, usted aparentemente ve que le falta algo, usted no cree en lo que está viendo, sino en lo que Dios dice, porque esa es su verdad, V mayúscula. Y el Señor dice, no te afanes por el día de hoy, qué vas a comer, qué vas a vestir o qué vas a beber, porque yo soy tu proveedor. Mateo capítulo 6, versículo 33. O el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces usted comienza a modificar su pensamiento con esto y usted empieza a descansar. Eso es descansar de sus obras. ¿Qué tengo que hacer yo para esto? No estoy diciendo que deje de trabajar, pues hay que trabajar, pero usted va con una mente sabiendo que Dios es su proveedor a través del trabajo y que no le va a faltar nada. Y si perdió pues él va a conseguir otra manera. Dios cierra ciclos y abre ciclos. Creo que nuestro único trabajo, que nuestro único esfuerzo, como lo dice la Escritura, es entrar en su descanso, en su reposo. Hoy en día es más que una urgencia hacer esto, porque cada vez más Dios está ajeno de la voluntad de los hombres, del pensamiento de los hombres. El mundo tiene alejado a Dios. Cada vez más oímos de guerras, de abandonos, de inmoralidad, de ultraje, de asesinato, de robo descarado, de esclavitud en todo sentido, de discriminación, en fin, de perversión, etcétera, etcétera. Y creo que lo único que nosotros tenemos como alternativa es como dijo el Señor. El Señor le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 6, versículos 28 al 29. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para realizar la obra de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él envió, que creáis. Por eso rogamos a Dios, que despierte nuestra fe hacia Él, que nos ayude a fortalecernos en esa fe, que nos ayude a entender por qué debemos creer en Él. Bueno, hermano,
Como siempre, aquí le doy esta información que espero le sea de provecho. Pues si podemos ayudarlo con mucho gusto. Lo invitamos a que haga obras de fe a través de los aportes, nos puedan ayudar económicamente a seguir adelante, sobre todo para poder ayudar a otras personas, porque ayudamos a otras personas. Y por favor, simplemente ahora despójese de todo, inclínese ante Dios en su corazón, en su mente, y ore y háblele y dígale lo que usted necesita en cuestión de la fe, porque lo demás es añadidura. Recuerde leer Mateo capítulo 6. Todo lo demás es añadidura. Primero, ¿qué es importante? Su vida. Bendito Dios y Padre, oro por los que nos están viendo, por los que nos están oyendo. Te ruego por ellos, Señor, para que ellos puedan conocerte como ese Padre proveedor, que puedan conocer cómo descansar en ti y que asimismo ellos se conviertan en mensajeros para otros, para que todos podamos entrar en tu reposo. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un feliz fin de semana.